Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Ella y su gato, por Naruki Nagakawa. Relato 2. Primeras flores. Primero. Era una larga tarde de verano y el perfume de los alcanforeros impregnaba el ambiente. Un piso poco luminoso bajo un alcanforero demasiado crecido. La chica diluyó la pintura en un aceite que olía a resina de pino. Respiró hondo y cerró los ojos frente al bastidor cubierto de un lienzo blanco. De toda la apacible urbanización, aquel viejo edificio de viviendas era el único lugar bullicioso, incluso de día. El ruido de un instrumento rasgueando al buen tuntún, un programa radiofónico de actualidad deportiva, el chirrido de las escaleras oxidadas. Por si fuera poco, olía raro, y cualquier gato normal y corriente habría evitado acercarse. Los gatos detestamos los olores fuertes o raros, y no soportamos los sitios ruidosos. Por eso me sentí tranquila, seguro que allí ningún otro gato iba a meterse conmigo. Además, con el poco oído que tenía, aquel nivel de bullicio no me suponía ninguna molestia. El edificio estaba rodeado por un jardín sin cuidar. Encaramada a las ramas de un gran alcanforero que crecía allí, observé a la chica. Estaba inmóvil, con la mirada clavada en el lienzo. Había nacido a principios de ese verano, por lo que aún no entendía bien a los humanos, pero no me pareció normal que se quedara tanto rato quieta mirando al lienzo. Al cabo de un rato por fin se movió. Trazó sin titubear una gruesa línea negra en el centro. Un escalofrío atravesó mi cuerpo. El movimiento fue tan poderoso que se me erizó la cola. Ella era extraordinaria. Su constitución y estatura eran pequeñas y llevaba el pelo de un color extraño, pero era extraordinaria. Fue superponiendo capas de pintura sobre el lienzo blanco hasta que el sol se escondió y se encendieron las farolas de la calle. Encima de la tela fue surgiendo un paisaje que nunca había visto. De pronto ella me miró. Su mirada era tan penetrante que me quedé petrificada, como si me hubiese atravesado una flecha. Mimi. Así me llamó. Hasta ese día, el resto de los humanos me habían llamado shh, ladrona o vagabunda, pero nunca habían usado esa palabra. En vez de ahuyentarme, me dio de comer. El pescado en aceite que venía dentro de la lata me pareció muy sabroso, pero lo que más ilusión me hizo fue que me dio un nombre. De modo que decidí que a partir de entonces me llamaría Mimi. Era idéntica a la gata que tuve cuando estaba en primaria, la pequeña Mimi, mimosa y blanca como la nieve. Al volver del colegio siempre me estaba esperando en la ventana ornamental del piso de arriba. Cuando extendía las láminas blancas de dibujos sobre mi escritorio y me ponía a pintar, ella se subía encima buscando un poco de atención. Se tumbaba sobre la pintura aún fresca y acababa con la cola teñida de todos los colores posibles. Resultaba adorable cuando a la hora de comer intentaba inmiscuirse en nuestras conversaciones maullando sobre la alacena. Por cierto, cuando estaba Mimi, papá y mamá aún vivían juntos. Desayunábamos los tres. Yo les contaba lo que me había pasado en el colegio y ellos dos me escuchaban. Nos reíamos juntos en los momentos divertidos y también nos enfadábamos juntos ante las situaciones difíciles. Antes de que pudiera darme cuenta ya no comíamos a la misma hora y apenas conversábamos. Ahora papá y mamá viven en lugares distintos, cada uno con su pareja. Al terminar el instituto decidí marcharme de casa e independizarme. Tanto papá como mamá se opusieron, pero ambos llevaban la vida que les daba la gana, así que yo también tenía derecho a ser caprichosa. El edificio en el que vivía era viejo y sucio, pero no pagaba alquiler, o para ser más exactos, lo haría una vez encontrase empleo. Todo gracias a que la propietaria era mi abuela materna. La suciedad no me preocupaba, porque al pintar enseguida se manchaba todo. Estudiaba en un centro de formación profesional especializado en bellas artes. Empecé a acudir allí durante el último curso de bachillerato con el objetivo de prepararme para el examen de acceso a la Facultad de Bellas Artes. Pero como no había aprobado, estaba dándome otro año para intentarlo de nuevo. Al final perdí interés por el examen y estaba planteándome buscar trabajo ese mismo año.
La nota de corte de Bellas Artes era altísima, porque había un montón de individuos que tomaban esa vía creyendo que dibujar era más fácil que ponerse a estudiar. Para entrar en la facultad era indispensable una técnica lo bastante buena para superar la prueba. Yo me enteré de eso demasiado tarde. Los estudiantes con talento de verdad, como es mi caso, nos veíamos perjudicados por culpa de todos esos ilusos, que por no querer estudiar para el examen se creían que cualquiera era capaz de pintar. Yo sabía que mis pinturas eran excelentes. Sin embargo, prácticamente ninguno de mis profesores, artistas malogrados salidos de dicha facultad, se dignaba elogiarlas. No hacían más que ponerme ejercicios repetitivos cortados por el mismo patrón. Incluso la gata que tanto se parecía a Mimi se quedaba embelesada mirando mis cuadros. ¿Por qué ellos no eran capaces de apreciar algo que hasta un gato veía? Para ser franca, a mi alrededor no había nadie que pintase como yo. Dado que había nacido con talento, estaba dispuesta a aceptar cierto grado de infelicidad, como ser bajita, que el tinte me quedase mal o suspender el examen de acceso. La felicidad y la infelicidad dependen de cómo se miren. La separación y la doble infidelidad de mis padres era una desgracia, pero yo no tenía problemas económicos y podía vivir sola gratis. Iba a ganarme la vida con mis cuadros. Mientras movía la mano, distintos recuerdos afloraron y se desvanecieron. Un rato después estaba muy concentrada y solo veía el cuadro. Quizá fuese gracias a contar con la gata blanca como espectadora. Ese día el pincel fluyó como nunca. En modesta señal de agradecimiento, a la hora de la cena le abrí una lata de atún. Al observarla comer con fruición me acordé de Mimi. A ella también le gustaba el atún. Por un momento pensé en quedármela y cuidarla. No había ninguna norma en el edificio que prohibiese tener mascotas, pero tampoco inquilinos que poseyesen alguna. Allí los residentes eran o pobres o de vida disoluta, una de dos. No existían vecinos capaces de cuidar en serio de un animal. No obstante, el material para pintar costaba dinero, y yo, que siempre estaba sin Blanca, no podía permitirme tener un gato. Ella se llamaba Reina. Me enteré porque ella misma me lo dijo. No he conocido a ningún otro humano que se presente a sí mismo ante un gato. Siempre olía raro, a alcohol, a pintura, a perfume, a especias exóticas e incluso a tabaco, pese a no ser fumadora. Era muy voluble, y había días en los que me daba de comer y otros en los que no. Los días en que no lo hacían eran por lo general aquellos en los que estaba concentrada pintando. No me quedaba más remedio que buscar alimento en las viviendas vecinas o donde fuera. Detrás del edificio había un arriate abandonado, con un grifo para el riego donde siempre podía beber agua limpia. En general solía darme lo que ella misma estaba comiendo en ese instante. A veces cosas ricas, y en otras ocasiones cosas que preferiría no volver a probar. Cuando estaba de buen humor me abría una lata de comida para gatos. Total que me daba de comer, pero yo no era su gata. Lo siento, no puedo cuidarte, me dijo cuando nos conocimos. Es que los gatos se mueren. Yo opino igual, los gatos enseguida nos morimos. Además de ser blanquísima y la más canija en relación con mis hermanos, era también un poco dura de oído. Por eso me había visto en apuros varias veces, como cuando una bicicleta casi me atropella, o la vez que me di cuenta demasiado tarde de que se me acercaban otros gatos. Aunque morirse forma parte de su trabajo, dijo y se rió. Tal vez la gata que perdió se llamaba Mimi, por lo tanto yo sería Mimi segunda. Reina se describió como una persona muy descuidada. De manera que te daré de comer cuando me apetezca. Y la verdad es que así era. Una vez, mientras me echaba la siesta a la sombra sobre el cemento frío, me agarró por la parte de atrás del pescuezo y me lavó en una tina. No sabía que fueras tan blanca, eres preciosa. Yo quería morirme de verdad, pero aquellas palabras me hicieron cambiar de parecer. Me puso contenta que me halagase. Me caía bien, porque Reina era un ser muy fuerte. Segundo. El cielo azul se reflejaba en los grandes charcos tras el aguacero. Yo volvía de la escuela. Iba pensando en la cena cuando de pronto oí la voz de un chico que me llamaba a mis espaldas. Era Masato, de mi clase preparatoria de pintura. ¿Qué quieres?, le pregunté tomándome la molestia de parar.
El resto de la clase ha propuesto que vayamos todos a la piscina en vacaciones, pero no sé si te apetecería... Él siempre se mostraba tan apocado, con esa manera de hablar entre dientes, como si tuviese vergüenza. No, contesté en el acto y retomé mi camino. Ah, me lo imaginaba, dijo con pena Masato, y me siguió con cierta reserva, siempre a un lado. Bueno, no pasa nada, pero... ¿Otra vez? ¿He oído que vas a dejar el curso de pintura? Asentí. Voy a buscar trabajo. Aún no les había dicho nada a mis padres, pero la decisión estaba tomada. Ah, bueno, dijo Masato como un atontado. Pero en el curso preparatorio no solo hay pintura, también hay diseño y otras cosas. No es por eso, hombre. Comencé a impacientarme. ¿Entonces por qué? Quiero pintar, pero me parece una estupidez hacerlo para aprobar un examen. Ahí estaba sincerándome. Tienes razón, yo pienso lo mismo. Reconoció él ipso facto, lo cual me desconcertó. Pero estoy seguro de que vas a aprobar el examen. Ah, ya. Sus palabras me pusieron tan contenta que me costó mantener la cara larga. Por cierto, la piscina tiene una corriente de agua... No había terminado la frase. Deja de preocuparte por mí y pinta. Le solté un poco cabreada. Un tipo mediocre como tú no debería perder el tiempo con distracciones y tonterías, ¿no crees? Pues la profesora nos ha dicho que las experiencias vitales son importantes, dijo Masato, sin que mi comentario pareciera haberle afectado lo más mínimo. Darse un chapuzón no cuenta como una experiencia vital. ¿Quién sabe? Quizá entonces surja un gran amor que dé un vuelco a tu vida. Tonterías. Entre mis compañeros de clase, las historias de gente que empezaba a salir o rompía eran frecuentes. Seguramente se creyeran muy especiales, pero observados desde fuera, aquellos devaneos amorosos resultaban ridículos y ya estaban más que vistos. ¡Qué vuelco ni qué historias! Masato puso una sonrisa amarga. Te presentarás al Festival de Arte en otoño, ¿no? Dado el límite de edad, el concurso del Festival de Arte era una oportunidad de oro para muchos jóvenes que aspiraban a entrar en el mundo de las bellas artes. Si pretendía participar, ya iba siendo hora de ponerme manos a la obra. Sí, esa es mi idea. ¡Ánimo! Lo mismo digo. Al oír eso, abrió mucho los ojos, o sea, que él no tenía intención de presentarse. En ese momento llegamos a la estación y nos despedimos. Soy una gata abandonada. Cuando era una cría todos me mimaban, tanto mis padres como el matrimonio que se ocupaba de nosotros. Tenía 5 hermanos. Mi madre sufría de los nervios porque mucha gente venía a vernos, pero a mí me ponían de muy buen humor todas las carantoñas que me hacían los humanos. Esos tiempos, sin embargo, no duraron mucho. Aunque mis hermanos acabaron siendo adoptados, nadie quiso hacerse cargo de mí y al final me abandonaron. Era la más pequeña, y a menudo vomitaba la leche de mi madre. Olía mal, y seguramente me considerasen una gata sin encanto. Era la más débil, en suma. Delante de Reina quería hacerme la fuerte, por eso no me instalaba en su piso. Dormía debajo del alcanforero, ya que era el árbol ideal para evitar que se me acercasen insectos y gatos malvados. En lo que a la comida se refiere, también prefería cazar y encontrar mi propio alimento al limitarme a recibirlo. Así me volvería más fuerte. Quería demostrárselo a ella. Parece que Reina tenía más territorios aparte de este, porque se marchaba y regresaba al atardecer. A veces se quedaba en el piso hasta la tarde, otra salía a primera hora de la mañana y regresaba de noche. También había días en los que no volvía. Esos días se me encogía el alma. En una ocasión Reina se ausentó durante varios días. Preocupada decidí ir a buscarla, y entonces conocí a Choi. Choi tenía el pelo bonito, del mismo tono blanco que el mío. Me enamoré de él a primera vista. Los gatos machos me dan miedo porque enseguida intentan subírsete encima, pero Choi era distinto a los demás. Al verme me saludó con tono desenfadado y nada más. ¡Hola!
¿Este es tu territorio? Más o menos. El corazón me dio un vuelco. Sin ser consciente había entrado en el territorio de otro gato. Entonces vas a expulsarme. Jamás le haría eso a una gatita. Eres todo un caballero. La verdad es que era un gato curioso. Soy Chovy. Se presentó. Y yo Mimi. Lentamente me acerqué a él hasta que pude olerlo. Ambos nos olisqueamos. Chovy olía humano. ¿Tienes dueño? Sí, mi dueña es ella. ¿Quién es ella? No sé cómo se llama, ni me interesa, porque es mi novia. Qué raro. ¿Ah, sí? Sí, es raro que tengas una novia y no sepas su nombre, le dije un poco celosa. Un nombre solo es un nombre. Un gato no dejaría de serlo porque le llamas perro, ¿verdad? Era la primera vez que oía decir algo así y sentí curiosidad. Quería seguir charlando, pero en ese instante vi a Reina. Dentro de la gran bolsa blanca que llevaba distinguí un peculiar objeto redondo. Latas de comida, mi festín. ¿Volveremos a vernos? Quizá. Quizá no. Júrame que nos veremos otra vez. Tenía ganas de la comida para gato, pero también me apetecía ver a Chovy. Vale, te lo juro. Queda prometido, cúmplelo. Con esa promesa me despedí de Chovy. Me acerqué corriendo a Reina y al maullarle me sonrió. Mimi, has venido porque has olido esto, ¿verdad? Me puse contenta y froté la parte de atrás de la cabeza contra ella. Luego me pregunté si Chovy también hacía lo mismo con su dueña, y de pronto me puse un poco triste. A partir de entonces empezamos a vernos casi a diario, y a veces Reina también le ofrecía comida a él. Tan malo que en otras circunstancias no le habría hecho ni caso, pero como mis padres también eran malos cazadores, me resultaba entrañable que él tampoco supiese. Yo quería aprender, pero no había forma. Ojalá un día pudiera valerme por mí misma y llevarle las presas a Reina. Algún día le devolvería el favor de las latas de comida. Estaba pintando en pleno bochorno veraniego y me entraron ganas de darme un manguerazo en la cabeza. El aparato de aire acondicionado fijado al marco de la ventana era ruidoso y apenas refrescaba. A estas horas esos ya estarán en la piscina. Sacudí la cabeza con fuerza para quitarme la idea de que habría sido mejor ir con ellos. Tenía que dedicarme en cuerpo y alma a la pintura. Pasado un rato, oí unos pasos familiares por la ventana. Era Mimi. Hoy venía acompañada. El invitado era un gato muy parecido a ella que llevaba collar. Si tiene dueño que le den de comer en su casa, pensé, aunque bien era cierto que quizá a Mimi también la alimentasen por ahí. Decidí darles un lujo y abrir una lata de atún. Mimi empezó a impacientarse tan pronto yo que abría la conserva. Estaba muy mona cuando se ponía así. Al ofrecerles el plato de atún, Mimi se abalanzó sobre él. Su acompañante mordió un trozo tímidamente y reaccionó con asombro. Observándolos, la crispación que sentía se desvaneció. Yo también me animé a merendar. Un Häagen-Dazs duro como una piedra, porque el congelador enfriaba demasiado. Como dice el refrán, aunque me vista con andrajos, corazón de brocado. Aunque viva en un edificio destartalado, como helados Häagen-Dazs. ¿A que sí? Últimamente me había dado por hablarle a Mimi. Ella me miró de soslayo mientras masticaba con el hocico lleno de atún. A pesar de no ser más que una forma de monólogo, y aunque ella fuese una gata, me hacía feliz tener a alguien con quien hablar durante la comida. En la escuela no había nadie con quien compartiera intereses y siempre almorzaba sola, porque me parecía una tontería juntarme con quien sé que no va a congeniar conmigo. Me senté junto a la ventana y eché un vistazo al interior del piso. Había 3 cuadros sin acabar. Los terminados estaban guardados en un armario empotrado al que le había quitado la puerta. También un sofá-cama, una pequeña estantería y cajas donde guardaba ropa. Un hornillo portátil y un fregadero. Una pequeña nevera.
material de pintura y provisiones de fideos instantáneos. Mi pequeño mundo. El tatami y las tablas del suelo crujían esponjosamente bajo la alfombra salpicada de pintura, y se oían las conversaciones de 2 pisos más allá. Era una vivienda pequeña y sucia, pero a mí me gustaba. Los ojos de Reina tenían un brillo cálido. Me gustaba su fuerza, esa actitud llena de confianza en sí misma. Era algo inalcanzable para alguien débil como yo. Reina blandía el pincel sin vacilar y aplicaba capas de pigmento. El olor a pintura se esparcía en el aire. Lo interesante era que el aroma variaba ligeramente en función del color. Maullé con todas mis fuerzas. Ella no se enteraba porque mi voz era suave. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Por fin se dio cuenta. Con la mente puesta en el cuadro, me abrió una lata de atún. Estaba salado, pero tampoco podía quejarme. Mientras comía absorta, noté una mirada y alcé la vista. Era un gavilán. La silueta característica del ave de rapiña hizo que mis instintos reaccionaran y me cayera del marco de la ventana. Al verme, Reina rió abrazándose la barriga. ¿También lo he pintado? Obviamente no era un gavilán de verdad, sino una parte del cuadro de Reina. Aunque bien visto solo fuesen manchurrones de pintura, en ese caso creí que era real. El instinto me alertó de que había aparecido una criatura peligrosa, y eso que nunca había visto un gavilán en mi vida. Reina era increíble, me sentí orgullosa de estar a su lado. Pinté hasta que salió el sol, y cuando me desperté, hacía un buen rato que el mediodía había quedado atrás. Tomé un almuerzo rápido en un establecimiento de Gudón, frente a la Nacional, y volví al piso. Delante del edificio me crucé con la vecina. Trabajaba de noche y siempre iba muy maquillada. Reina, ha venido alguien a verte. La entonación, propia de su terruño, era una delicia para los oídos. Ah, vale, gracias. Bajé la cabeza en señal de agradecimiento. No era habitual que viniesen a verme. ¿Quién podía ser? Por algún motivo me vino a la mente la cara de Masato, aunque eso era imposible. La que me esperaba delante del piso era una mujer. Al principio no la reconocí porque iba vestida de manera distinta a la habitual. ¡Hola! Era mi profesora de la escuela de formación profesional. ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Miyu? Le pregunté. Ella sonrió ligeramente avergonzada. Es que al vivir cerca, aunque en realidad no sé si esto de visitar al alumnado es muy correcto, dijo con cierta reserva. Me hacía una idea del motivo real de la visita. Bueno, no hace falta que me des explicaciones. Abrí la puerta de mi piso. Pasa, te advierto que es pequeño y no está muy limpio. No exageraba. Si lo hubiera sabido antes, habría recogido un poco, pero ya era tarde. Al ver el piso, Miyu tragó saliva. No por el estado deplorable de la vivienda, sino porque se había fijado en el cuadro a medio pintar. ¡Vaya! Es una obra grande, ¿eh? Me alegró su reacción. Hice la señal de la victoria para mis adentros. No sé cuándo lo acabaré. Mimi estaba acurrucada encima del sofacama, y al abrir los ojos vi a la profesora. ¿Sabes qué, Miyu? Han reaccionado al cuadro exactamente de la misma manera. Le hice cosquillas a Mimi debajo de la barbilla. Así que tienes una gata. Más que tenerla, digamos que se ha instalado. Se pasa cuando le apetece. Pues se la ve muy adaptada. Confía plenamente en ti. Supongo. Después de lavarme las manos y limpiar unos vasos, le serví un té de cebada infusionado en agua fría. Gracias, yo también tengo un gato. ¿Ah, sí? Se parece a esta gatita. Tiene el mismo color blanco, pero el mío es macho. Me acordé del gato blanco que había venido con Mimi. Sería increíble que fuese el mismo del que ella me hablaba. Oye, últimamente no te veo por clase. Miyu fue directa al grano. Ya, es que no estoy yendo. Ella me miró a la cara y soltó un suspiro. Mira,
Esto no te lo digo como profesora tuya, sino que es una opinión personal. Puede que no sea la más indicada, pero he visto muchos alumnos a lo largo de mi carrera y necesito decírtelo. Tanto rodeo empezó a impacientarme. Suéltalo de una vez. Que seas buena pintando no quiere decir que te vaya bien en el futuro. Esas palabras me sentaron como una patada en el estómago. Ya lo sé, le dije en un tono involuntariamente agresivo. Me temblaban los dedos. Así que, reina, ¿por qué no vuelves a intentar superar el examen de acceso? Miyu me miró directamente a los ojos. En mi interior había un yo que deseaba oír esas palabras. Sin embargo, lo que salió de mi boca no se correspondía con lo que realmente pensaba. ¿De qué me sirve ir a la universidad? Yo misma era consciente de que estaba escurriendo el bulto. Eso dilo una vez que lo hayas probado. Me dejó patidifusa. Miyu decía las cosas con delicadeza, pero sus palabras te tocaban hondo. Eres dura. Esta vez fui sincera. Me parece bien que quieras buscar trabajo, pero seguir pintando y trabajar al mismo tiempo no es fácil. Eso ya lo sabía. Tampoco es para tanto. Contesté solo por llevarle la contraria. Encima lo hice en voz alta, para disimular que no tenía pruebas de ello. Mimi se asustó con mí pronto y se puso nerviosa. La destreza no basta para entrar en el mundo de arte. No voy a opinar si eso es positivo o no, pero no conseguirás que te hagan caso a menos que te matricules en la Facultad de Bellas Artes. Miyu continuó sin darme tiempo siquiera a abrir la boca. Naturalmente, otra cosa distinta sería que algún crítico te descubriera y alcanzaras un estatus de artista underground. Todas esas cosas que me estaba diciendo yo ya las sabía. Tranquila, con mis cuadros puedo ir a donde me lo proponga. De hecho, estoy pintando algo para el concurso. A Miyu se le escapó una risita. ¿Qué te hace gracia? Pensé que me había tomado por tonta. Perdón, me alegro por ti. Estaba pensando que si yo hubiera tenido la misma confianza en mí, quizá mi vida habría sido distinta. No me pareció que aquello fuese una mentira, o mero cumplido para salir del paso. ¿A qué te refieres? ¿A los hombres? Al tratar de sonsacarle algo más, Miyu pareció visiblemente intranquila. No, no es eso. Creo que di en la diana. Era una persona previsible. Ya verás cómo no hay problema, Miyu. Eres una mujer maravillosa. ¿Quién sino tú se habría preocupado por mí? La gente sabe ver esa bondad. No sé. Al final acabé animándola yo a ella. Vaya estampa. Mimi bostezó y volvió a hacerse un ovillo sobre el sofacama. En fin, me pensaré lo que me has dicho. Hazlo, por favor. Y otra cosa. Sí, iré a clase. Un día de estos. Gracias. Miyu me sonrió. La mujer que se marchó de casa de Reina olía a Chobi. Ah, claro, es que ella era su novia. Desde ese día me pasé todo el rato de moros. La culpa la tenía Chobi, desde luego, pero no era el único motivo. Tercero. Miyu me animó a presentarme a la prueba de acceso, pero el verano estaba a punto de terminarse y yo todavía no me había decantado por presentarme al examen o por buscar trabajo. Al final, las 2 últimas semanas de vacaciones hice unas prácticas en una empresa por mediación de la escuela. Ni yo me acordaba de que las había solicitado. El asunto de las prácticas suena bien, pero en realidad es trabajar gratis. Al principio tenía intención de escaquearme lo máximo posible, pero la empresa resultó ser una agencia de diseño lo bastante famosa como para que yo también la conociera, así que cambié de actitud. Creaban logos de películas taquilleras y portadas de mangas que eran grandes éxitos de ventas. Estaba en un barrio chic, un poco lejos de mi apartamento, la ubicación esperable para una oficina de diseño. Por primera vez en mucho tiempo empecé a llevar una vida ordenada. Mi primer día estaba nerviosa, naturalmente. Mi trabajo consistía en redactar las actas de las reuniones, pegar etiquetas con direcciones y otras tareas que podría hacer cualquiera,
pero a cambio podía observar de cerca el trabajo de diseñadores profesionales. Nunca antes había visto trabajar a expertos. La verdad es que eran rápidos, y me impresionó la cantidad de material que generaban para hacer un simple diseño. Pese a que las tareas que me habían asignado eran menores, estaba contenta de serles útil. Y lo único que más feliz me hacía era el almuerzo. En aquella zona había muchos restaurantes de categoría. Cada día alguien diferente se turnaba para invitarme a un almuerzo de lujo. En todos los locales se comía de maravilla. Eso me hizo darme cuenta de lo mal que había estado alimentándome últimamente. La buena comida genera entusiasmo y vitalidad. Yo creía que la realización de tareas tan simples y no remuneradas me quitarían las ganas de trabajar, pero aquello fue todo un aliciente. Me mantenía bien gracias a ellos, al igual que le pasaba a Mimi conmigo. La gente de la agencia estaba acostumbrada a los estudiantes en prácticas como yo y se preocupaba por mí, pero el que más pendiente estaba era un hombre al que llamaban jefe. Mi primera impresión fue: este tío me da mala espina. Los hombres que usan perfume no son de fiar, como mi padre, sin ir más lejos. Aunque era más joven, tenía cierto parecido con papá. Al parecer había sido él quien me había elegido para hacer las prácticas. Le entregué un portafolio con mi obra y se deshizo en elogios. Mientras almorzábamos, no paré de hablarle con pasión de mis pinturas, y él me escuchaba con expresión feliz. «Otro día podrías enseñarme tus cuadros», dijo el jefe con una sonrisa impecable. Me entraron ganas de mostrarle el que estaba haciendo en ese momento, ese que había sorprendido tanto a Mimi como a Miyu. Seguro que le gustaría. «Venga a verlos cuando quiera, pero le advierto que vivo en un cuchitril», contesté toda orgullosa. «Ahora mismo, si quiere», pensé, pero eso supondría delegar más trabajo en el resto de la gente y no era el momento. De hecho, había personas que se quedaban a dormir en la oficina. Yo misma trabajaba sin descanso de la mañana a la noche. Los picos de trabajo eran divertidos, como la víspera del festival de la escuela. Si bien es cierto que tenía tranquilidad de carecer de grandes responsabilidades, me alegraba serles de ayuda, aunque fuera a cambio de que me pagasen el almuerzo. Pensándolo bien, tenía la sensación de que apenas había sido útil a nadie en mi vida. ¡Bravo! Tras sobrevivir al pico, brindamos todos juntos, yo con un refresco de cola, porque era la única menor. Además tenía que comportarme, ya que si estaba allí era gracias a la escuela. El jefe se acordaba de que lo había invitado a ir a ver mis cuadros. Me hizo ilusión porque creía que estaría ocupado y se habría olvidado, y nos intercambiamos los números de teléfono. «Tenga cuidado con él, le gustan jovencitas», me dijo luego al oído una diseñadora en el baño. «Los típicos celos entre mujeres», pensé yo, pero estaba equivocada. A medida que se acercaba el final del verano, mi cuerpo empezó a cambiar, de cría a gata adulta. Sentí unas ganas irreprimibles de tener crías con Chovy, así que decidí sincerarme. «Casémonos». «Oye, Mimi, ¿cuántas veces te lo he dicho? Yo ya tengo una novia adulta». ¿Otra vez con lo mismo? Quise comprobar si se trataba o no de la mujer que había visitado a Reina, si de verdad era tan extraordinaria. «Déjamela ver». «No quiero». «¿Por qué?» «Mira, Mimi, te lo he dicho cientos de veces. Ya hablemos de esto cuando seas mayor». Me puse tan triste que se me pusieron gachos los bigotes, las orejas y la cola. Eso de tener una novia humana era un disparate, pero allá él. Enfurruñada y haciendo ruido al caminar, me dirigí al taller vivienda de Reina. Al echar un vistazo al piso desde el alcanforero de siempre, observé que estaba hablando por teléfono. «Uy, va a ser que me ponga colorada». Hablaba con una voz melosa que ella jamás utilizaría de manera natural. Aquella no era la Reina de siempre. Yo quería que fuese más fuerte y lanzada, que no buscase los favores de nadie. Me enfadé tanto que me volví cruel. En ese instante hubiese sido capaz de cazar cualquier presa que se me pusiera por delante. No sé qué me pasó por la cabeza ese día. Me fui a dar un largo paseo.
cosa poco habitual en mí. Me adentré por matorrales nunca explorados, me subí a tapias desconocidas. Pese a que siempre me acobardaba, en un momento como aquel, esos sitios en los que nunca había estado, esos aires que jamás había respirado, no me imponían. Distraída, acabé adentrándome en el territorio de otro gato. Uy, noté un ambiente hostil. Tan pronto pensé esto, ya era demasiado tarde. Un gato macho de brillo afilado en los ojos se interpuso en mi camino. Para ser callejero era grande. Que comiera mucho significaba también que era un fortachón. En un costado de su vientre, cubierto de pelo blanco con manchas negras, había una gran cicatriz. Tenía la cola erguida, con la punta doblada hacia un lado. Rabituerto. Lo apodé para mis adentros. Rabituerto me miró como si me estuviera tasando. En el momento en que di un paso adelante, me amenazó con la mirada. Como te acerques más, prepárate. ¿Me lo casas? Mi voz sonó tan dulce que yo misma me sorprendí. ¿Qué? Preguntó Rabituerto con desconfianza. Un pájaro colilargo picoteaba algo sobre la gravilla del aparcamiento. Tan pronto lo vio de reojo, Rabituerto se puso en acción sin hacer ruido. Fue acercándose poco a poco al pájaro por encima de la tapia. Tenía todos los músculos curvados. De un brinco se lanzó muro abajo y atrapó a su presa por el cogote con un mordisco certero. El pájaro aleteó e intentó escapar por todos los medios. ¡Increíble! Tanto me impresionó que fue lo único que atiné a decir. Se me erizó todo el pelo. El pájaro perdió rápidamente la vida en las fauces de Rabituerto. Luego dejó caer la presa inerte delante de mí. Ha sido pan comido. Los pájaros no ven en la oscuridad, dijo como un padre explicándole a su hija. Ahí me di cuenta de que Rabituerto era bastante mayor que yo. Soy Mimi. ¿Tú cómo te llamas? No tengo nombre. Entonces, ¿puedo llamarte Rabituerto? Llámame como quieras. Él me dio la espalda y echó a andar. Yo lo seguí. Sí, soy una gata de verdad, pensé. Estaba notando la llamada del instinto felino. Esa noche me apareé con Rabituerto. El verano estaba a punto de terminarse. Al día siguiente volví a ver a Chovy, pero él no se dio cuenta de lo que me había pasado. Chovy y yo nos partimos de risa intentando emular en vano el canto de aquellas curiosas cigarras. Cada vez que nos veíamos, le proponía que nos casáramos, pero ese día, por primera vez, me despedí sin haberle dicho nada por el estilo. Tampoco le hice prometer que nos viéramos al día siguiente. Sin embargo, él se fue a casa de ella sin tampoco decirme nada. Al verlo marcharse así, se me hundió la cola. Reina llevaba unos días en las nubes y no se daba cuenta de cómo me sentía. Yo me limitaba a dormir todo el rato sin saber bien cómo desahogarme. Creo que van a darme trabajo. Reina estaba de buen humor. Le he gustado al jefe de la agencia de diseño en la que hago las prácticas. Me ha dicho que tengo talento, nada que no sepa ya. Me parece que el trabajo va a ser duro, pero me lo estoy planteando. Me deslumbraba lo inquebrantable que era su fortaleza. Al oír hablar a Reina me dio por pensar. Cada gato tiene su territorio. Pueden ser extensos o reducidos en función del dueño, pero nunca hay más de uno por territorio. En el caso de los humanos, pueden hacinarse varios sujetos en uno solo. Quizá parezca que las relaciones sean cordiales, pero tan solo es una fachada. El poder en un territorio depende en esencia de una única persona. Reina y el resto de la gente que pintaba estaban inmersos en una guerra sin cuartel por un territorio muy reducido. Lucha de la que un sinfín de personas quedaban descolgadas y en la que solo sobrevivían las más fuertes. Hasta entonces Reina había evitado la derrota porque era muy fuerte. Otra rareza de los humanos era que con el tiempo acababan disputándose territorios ajenos. Antiguamente todos eran holgados, pero en el presente no había más que terrenos muy pequeños y grandes masas que contenían por espacios concebidos para una o dos personas.
Sin embargo, estaba segura de que Reina no tenía problema. Con lo fuerte que era y la confianza que tenía en sí misma, no iba a perder. Cuarto. Una fresca brisa comenzó a soplar y con ella llegó el otoño. Los árboles que crecían sin orden y concierto alrededor del edificio de Reina ya estaban amarillando. El único que permanecía verde era el alcanforero, aunque sus redondas bayas se habían empezado a madurar. Llené los pulmones con el aroma del otoño mientras pisaba las hojas caídas de tonos dorados y cobrizos. Mi cuerpo había crecido bastante, tanto que Reina se reía de mí porque me quedaba atascada en lugares por los que antes pasaba sin mayor dificultad. Vino entonces un gran tifón otoñal, una tempestad cuya lluvia y viento parecía que fueran a hacerlo todo añicos. Ese día Reina tuvo el detalle de dejarme entrar en su cuartucho y dormir con ella. Aquella noche resucitó mis miedos de cría. En el apartamento se oían diferentes crujidos y ruidos de objetos que golpeaban las contraventanas. En medio de todo, Reina pintaba impertérrita, con la concentración puesta en el lienzo. Tras pasarme toda la noche en vela, al ver el cielo azul por la mañana, sentí por instinto que se había producido un cambio irremediable. Quien me avisó de la muerte de Rabituerto fue un gato grueso y redondo como un barril. Se presentó con el nombre de Kuro. Tú te llevabas bien con él, ¿verdad? ¿Quién es él? El de la cola torcida. Lo conoces, ¿no? ¿Rabituerto? ¿Lo llamabas así? Entonces tienes que ser tú. A él le gustaba porque no es habitual que a los gatos callejeros les pongan nombre. En ese momento hizo una pausa. Ha muerto. Ah, bueno. Rabituerto estaba muerto. Lo acepté sin más. ¿No te sorprendes? Lo había presentido. Me había hecho la idea de que algo debía de haber sucedido para que el mundo hubiera cambiado de esa manera. El asunto es que ahora su territorio te pertenece. ¿Qué? Eso sí que me sorprendió. ¿Por qué? ¿No se lo han disputado otros gatos? En esta ciudad las cosas funcionan así, dijo Kuro, como si fuese lo más natural. Quedas avisada, añadió y se dio la vuelta. Pues gracias. Kuro malinterpretó mi agradecimiento por habérmelo comunicado. La decisión no ha sido mía. Las gracias dáselas a John. ¿John? Es un perro, dijo, y desapareció con una agilidad que no casaba con su aspecto. No estaba triste, tan solo tenía muchísimo sueño, así que me quedé a dormir una temporada en el piso de Reina. Ella pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Al cabo de unos días, Kuro vino a verme. No descuides patrullar por tu territorio, me dijo y se marchó. Recorrí lentamente el territorio de Rabituerto, una fábrica abandonada con chapas de zinc comidas por el óxido, un canal casi seco lleno de basura, muros y muros de cemento ennegrecidos por los gases de los tubos de escape. No eran más que paisajes desoladores. Rabituerto se había pasado toda la vida contemplando aquel triste panorama. En la esquina de un aparcamiento vacío había nacido un cosmos de color rosado. En ese instante sentí una certeza. Allí era donde se había muerto. Me invadió entonces una amargura que amenazó con hacerme trizas. Necesitaba que Reina me consolase, pero también sentía que no debía verla. En realidad yo era muy débil. Aunque mi cuerpo hubiese crecido, por dentro seguía siendo una cría, y Reina podría abandonarme si se daba cuenta de que era débil y no valía para nada, igual que lo habían hecho mis primeros dueños. Ese día tampoco estaba en el piso. Debía de haber estado en esas prácticas, o como quiera que se llamasen. Mejor para mí. Me eché una larga siesta bajo el alero de su piso, hasta donde llegaba el tenue olor de las pinturas de Reina. Me desperté con el ruido de una bicicleta. Ya había oscurecido a mi alrededor. Luego oí la voz de Reina en el piso. Empezaba a tener hambre. Contenta arañé las contraventanas.
Naturalmente, Reina no tardaba en asomar la cabeza. Sin embargo, en esa ocasión nada parecía indicar que fuese a salir. Aquel individuo se había pasado todo el rato mirando mi cuerpo en vez de mis cuadros. Ni siquiera se dignó dirigirles una mirada, a diferencia de mí yo cuando le invité a entrar en casa. Bien pensado, quizá era lo que buscaba desde el principio, pero yo no quería admitirlo, prefería pensar que se había fijado en mi talento. El jefe me había traído a casa en coche. Durante el trayecto me había soltado una ristra de palabras vacías que yo había escuchado entusiasmada. Pero qué tonta era. Y ahora me había empujado encima del sofacama. El olor de su perfume me dio arcadas. Eso no era lo que yo quería. Sabía muy bien qué intenciones tenía ese sujeto. Podía escudarse en que era yo la que lo había invitado. Ten cuidado con él. Le gustan jovencitas. Ahora me daba cuenta de que la advertencia de la diseñadora era sincera. Aquello formaba parte del trabajo. Si hacía lo que él quería, quizá conseguiría un puesto. Era una relación humana como otra cualquiera. ¿Por qué no me dejaba llevar? Tan pronto ese sentimiento me cruzó la cabeza, sentí una enorme rabia hirviendo en el fondo del estómago. Aunque solo hubiera sido un segundo, me odiaba porque siquiera se me hubiese ocurrido. No iba a engañarme a mí misma. Sus manos, con aquel olor dulzón, empezaron a palpar mi cuerpo. Tenía miedo y vergüenza, y me dejé hacer. «Eres muy guapa». Sus palabras me dieron asco, me pusieron la piel de gallina. «¡Para!». Sus manos se detuvieron. «¡No me toques!». Al sacar aquella voz de mis adentros, logré moverme. Agarré lo primero que tenía a mano y le golpeé la cara. Era su chaqueta. Aprovechando que se había echado hacia atrás, intenté levantarme del sofacama, cuando de repente se me lanzó por la espalda. «¡Te he dicho que no me toques!». Me retorcí y le arreé un codazo en la boca del estómago. Acerté de lleno, quizá demasiado. Al caerse del sofá, el jefe tiró una pila de libros y lienzo. «Oye, Reina, no lo estás diciendo en serio, ¿verdad?». Su sonrisa frívola me resultó repulsiva. Ya no le tenía miedo. «Claro que sí, largo de aquí». Le lancé en plena cara la revista que tenía más cerca. «Creo que ha sido un malentendido. ¿Por qué no lo hablamos?». No iba a dejarme engañar más por aquella sonrisa. Sentía lástima de mí misma por haber intentado caerle bien a un tipo como ese. Agarré una de las patas sueltas del caballete en el que reposaba el lienzo. Al verme, el jefe retrocedió y salió del piso. Yo me dejé caer en el suelo con la pata del caballete aún en la mano. Alguien abrió la puerta del piso. ¿Acaso había vuelto? Se me crispó todo el cuerpo. La que se asomó era la vecina. «Reina, ¿estás bien?». Aquel rostro tan maquillado me dio tal seguridad en mí misma que me entraron ganas de llorar. Se me estuvieron a punto de caer las lágrimas, lo cual me produjo un ataque de rabia. El muy asqueroso me había hecho llorar. «¡Espera!». Me calcé las sandalias y salí corriendo. El jefe fumaba un cigarro delante del coche de fabricación francesa, del que tan orgulloso estaba. Su postura era repugnante. Me miró de reojo con una sonrisa sarcástica. ¿Qué se creía que iba a decirle al verme venir directa hacia él? «¡Espérame, capullo!». Al verme la cara, el jefe se subió deprisa al coche. Cogí impulso y le solté una patada con todas mis fuerzas a la puerta. Esta hizo un ruido espantoso y le quedó una gran abolladura. Al oír el escándalo, los vecinos salieron a la calle. Mi jefe arrancó y se marchó a toda prisa. Debió de conducir como un loco, porque se oían bocinazos por doquier. «¡Bien, Reina!», gritó mi vecina, como si fuese una de las típicas ovaciones que se hacen en los espectáculos de kabuki. Aquí y allá aparecieron mirones, y un poco después hasta hubo aplausos. «¡Esto no es un circo!». Los reprendí y volví a entrar en casa. Aún olía aquel hombre. Estaba cabreada con él y conmigo. Había sido una idiota. Abrí la ventana para airear la estancia. En aquel momento entró Mimi.
Se acercó a mí en silencio. Su calor me consoló un poco. Mimi, hoy puedes quedarte conmigo. Esa noche dormí con ella. Necesitaba no pensar en nada durante un tiempo. Empezó el segundo semestre. Había faltado tanto que me costó seguir las clases teóricas, y en las prácticas no pude presentar nada decente por falta de tiempo. Todo ello porque durante las vacaciones no había ni tocado los deberes. Un profesor me mandó salir del aula por quedarme dormida durante la clase y le hice caso. Estaba tomándome una lata de refresco delante de la escuela cuando apareció Miyu. Tenía la sensación de que hacía mucho que no nos veíamos. Gracias por haber venido. Miyu brindó conmigo con el café en lata que se había comprado. Tenía ganas de verte, Miyu. Ella se rió, pero yo lo había dicho de veras. Aunque por medio de un correo electrónico confesé a toda la gente que conocía con la agencia de diseño lo que me había pasado con el jefe, en la escuela aún no había dicho nada. No sabía si ella se había enterado. ¿Con que no te has presentado al concurso, eh? Si no me lo hubiese dicho en ese momento, ni siquiera me habría acordado. Hacía tiempo que se había terminado el plazo. El único de mis alumnos que ha presentado algo es Masato, ese chico que va a tu clase. Así que al final había participado. También ha ganado un premio en el concurso de antes del verano. Me ha contado que el maestro Kiri ya estaba en el jurado y que va a ser su mentor. ¿Cómo había crecido tanto en tan poco tiempo? ¿En serio? ¡Qué grande! Intenté decirlo de corazón, pero me salió una sonrisa forzada. Así que aplícate tú también, reina. Esas palabras me dolieron, aunque no hubiese maldad alguna en ellas. Ya. Lancé un largo suspiro. Creo que por fin lo he entendido. Siempre he creído que tenía talento. Todo el mundo me tiraba flores y me confié, pero todavía estoy verde. Miyu me escuchaba en silencio. Efectivamente, aún estás en pañales, dijo de repente una voz grave a mis espaldas y me di la vuelta. ¡Kamada! El veterano profesor asociado sujetaba en la mano una cajetilla de tabaco. No te metas en conversaciones ajenas. Clavé la mirada en el pelo ralo del profesor y me entraron ganas de arrancárselo. Era plenamente consciente de mi falta de madurez. Pero si te has dado cuenta por ti misma, es que todavía hay esperanza, añadió y se marchó a la zona de fumadores. Probablemente no hubiese mayores palabras de consuelo que esas, pero no mejoraron mi estado de ánimo. Masato iba por el buen camino. Yo no había hecho nada. Me arrimé en silencio a Reina, que estaba tumbada. Me está ganando. ¿Qué digo? En realidad estoy fuera de competición. No he presentado nada. Reina me acarició. ¿Qué va a ser de mí ahora? Mi único fuerte es la pintura. Mimi, todo acaba volviéndose contra una. Todas las palabras que le dijiste a alguien a quien creías peor que tú. El no tienes talento. El retírate. Todo. Reina temblaba. Necesito ayuda. No me soporto a mí misma. Con la lengua recogí suavemente las lágrimas que corrían por sus mejillas. Estaban calientes y sabían a su vitalidad. Había perdido su fuerza. Por primera vez en mucho tiempo me acordé de Chobi. Quinto. Hacía una barbaridad que no veía a Chobi. Me pareció más pequeño de lo que recordaba, o quizá fuera yo la que había crecido. Él, sin darle importancia a mi timidez, empezó a hablarme amistosamente, como si la última vez que nos habíamos visto hubiera sido el día anterior. Tranquila, Mimi, tranquila, me repitió una y otra vez. ¿Cómo sabes que puedo estarlo? Delante de Chobi siempre acababa usando ese tono mimoso. Porque no existen humanos que sean siempre fuertes o siempre débiles. Felicidades, por cierto, dijo mirando la hinchazón de mi vientre. Dentro había una cría, un retoño de rabituerto. En comparación con Chobi, iba un paso por delante en el camino hacia la adultez. En otra época habría confiado en sus palabras,
pero en ese momento me costó. La incertidumbre que sentía era terrible. Empecé a prepararme para el parto. Seguía siendo yo misma, pero ya no estaba sola. Éramos yo y nosotros. Con lo débil que era, debía hacer acopio de fuerzas para lo que estaba por venir. El arrojo por enfrentarme a cuanto tratase de arrebatarme a mi cría y el miedo a lo que pudiese ocurrirle a mi cuerpo se mezclaban en mi interior en un torbellino que me hacía dudar de mí misma. Solo una cosa me daba fuerzas: el deseo de no causar ninguna molestia a Reina. Ella estaba sufriendo, no quería darle motivos de preocupación en un momento de fragilidad como aquel. A medida que se acercaba al parto, fui actuando automáticamente como movida por el instinto. Mis instintos sabían todo lo que debía hacer. Me colé en el trastero comunal del edificio. Fabriqué un lecho juntando harapos de aquí y allá en un hueco entre los esquíes y unos cartones. El rigor del invierno me había dejado agotada. Cuando empezaron los dolores del parto, tuve una certeza: me faltaba el vigor necesario para aguantar hasta el final. Era una gata pequeña y dura de oído, la más débil, y ser madre no iba a compensar esos defectos. Nació el primero, rompí la bolsa para que respirase. Al oír un leve maullido, sentí una inmensa dicha. Me alegré de estar viva. «Mimi», era la voz de Rabituerto. En un momento como aquel no oía bien lo que me decía por culpa de mi sordera. «¿Qué, Rabituerto?» Queriendo oírlo mejor, me acerqué a él. De repente a mi alrededor florecieron unos cosmos rosados, desprendían una espléndida fragancia. Rabituerto se fue alejando. «¡Espera!». En ese momento noté un dolor. ¡Ay! Alguien me estaba mordiendo la cola. Rabituerto y los cosmos desaparecieron. Estaba en un trastero penumbroso. El que me había mordido era Chovy. «¿Qué haces aquí?». Me dio rabia que hubiese invadido mi territorio. «Voy a avisar a tu dueña», dijo Chovy, manteniendo la calma. «No lo compliques más». El pelo se me erizó de la rabia. «¿Pero no ves que corres peligro?». Chovy no hizo caso de mis gritos y salió corriendo en medio de la nieve. Al final no conseguí mantenerme fuerte hasta el último momento. No sabía si eran los dolores del parto o los del corazón, pero no pude aguantarlo. Seguro que Reina no me ayudaría si me viera en aquel estado. Últimamente no veía a Mimi. A lo mejor ella también me había abandonado. Y eso que le había comprado latas de comida para cuando viniese. Algo blanco pasó corriendo al otro lado de la ventana. ¿Mimi? Al abrir la puerta, vi un gato blanco con collar que me sonaba de algo. Era el mismo que había acompañado a Mimi hacía tiempo. Luego echó a correr, como invitándome a seguirlo. Tuve un mal presentimiento y fui tras él. Me llevó al trastero comunal del edificio. Allí encontré una cría recién nacida que maullaba sin apenas fuerzas, y a Mimi toda ensangrentada. ¿Qué hago? Estaba aturdida, pero tenía que hacer algo, así que llamé a todo el mundo. El primero que cogió el teléfono fue Masato. «Voy enseguida». A pesar de mis balbuceos inconexos, Masato logró venir corriendo en taxi a donde estábamos. Sexto. Al poco tiempo llegó la primavera. Mis crías llenaban el taller de Reina. Un humano llamado Masato nos llevó a mí y a Reina al hospital, donde nacieron las demás crías. A raíz de ello, me había quedado una gran cicatriz en la barriga. No era agradable de ver, pero ahora me parecía Rabituerto. Reina observaba fijamente a mis criaturas. «Ni se te ocurra abandonarlas, no dejaré que lo hagas». «Mimi, no pongas esa cara, te prometo que les encontraré a todos los hermanos unos dueños maravillosos». Reina no paró de hacer llamadas, y tal como me prometió, consiguió que todas mis crías fuesen adoptadas por personas maravillosas. Yo misma lo verifiqué una por una. Cuando veía a alguien que no me gustaba, las escondía.
Reina pintó un cuadro en el que salía yo con mis 5 gatitos. Cada vez que lo veía me preguntaba si se encontrarían a gusto. Hubo además otro cambio. Una vez dejados atrás el parto y la crianza, me instalé en el piso de Reina. Pasé a ser su mascota, o sea, me convertí en su gata.